Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Estamos acomodándonos, todavía entramos rapidito. Sí, está viendo Nacho Otero. Esta semana se conoció que por primera vez después de 8 años los Estados Unidos incluyeron a la Argentina entre los países que están colaborando en la lucha antiterrorista en un informe oficial del Departamento de Estado, ¿no? De la Casa Blanca. Nacho Otero va a contar ahora una historia que te puede asustar, pero no es para alarmarse, y que tiene que ver con un operativo secreto que hizo el gobierno cuando detectó a tres posibles terroristas que habían utilizado a la Argentina como ruta para llegar a Londres justo en momentos en donde en esa ciudad se cometieron atentados. Sí, esto fue 24 horas después del atentado en el Manchester Arena, lo que de alguna manera deja esto como análisis de lo que sucede también y que lo que evaluó precisamente la parte de inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad, es que lo que vamos a ver ahora forma parte, así como en el narcotráfico hay rutas, también hay rutas respecto al terrorismo o al tráfico de personas que están relacionadas con organizaciones criminales. Y la hipótesis más fuerte que se está investigando es, bueno, Argentina durante mucho tiempo fue también una ruta de triangulación de estas personas que se utilizaba, así como en los 90 se utilizaba la Argentina para triangular la cocaína, cuando todavía Argentina no era un país sospechoso de exportar cocaína. Bueno, ahora quizás la hipótesis tiene que ver con, se estaba usando Argentina como país no sospechoso para hacer estas triangulaciones. Sí, esto, además de la historia que vos vas a contar, hay otras, o sea, hay una especie de patrón que se fue como detectando, pero esta historia que ahora va a contar Nacho tiene muchísimos elementos y es impactante. A ver, vamos a empezar de a poco, es bastante compleja la trama, pero vamos a ir explicando de a poco como para que se vayan siguiendo los detalles. Estos tres ciudadanos son tres ciudadanos turcos que entraron a Argentina en mayo de este año y la historia empezó así. Ellos salieron de Estambul en un vuelo de Turkish Airways. Hicieron Estambul, Sao Paulo, Buenos Aires. Salieron de Estambul con sus identidades originales, con pasaporte turco. Compraron los pasajes con sus tarjetas y con sus identidades verdaderas en Turquía. Y el tramo era Turquía, San Pablo, Buenos Aires. Buenos Aires. Una vez que estaban llegando ya a Buenos Aires, acuérdense, ellos habían salido de Turquía con pasaportes turcos, que eran sus identidades verdaderas. Entran a Argentina con pasaportes búlgaros. Los turcos se transformaron en búlgaros. Se transforman en búlgaros. Arriba de vuelo. A raíz, esto es un detalle importante, a raíz de toda esta coyuntura internacional en donde Argentina se está alineando dentro de lo que son las políticas exteriores de Estados Unidos respecto al terrorismo, es que se revisan las listas de pasajeros procedentes de países que están en las listas de atención respecto al terrorismo. Claro, que hasta en la gestión anterior, en la gestión K, estaban rotas las relaciones con Estados Unidos y con otros países. Bueno, hay una nueva confianza que genera una base de datos y que produce operativos como este. A ver, el destino final del viaje, me voy moviendo, ¿Cuál era? Era Sofía, la capital de Bulgaria. Detalle, Estambul y Sofía están apenas a 300 kilómetros, o 600 6 horas de auto. 6 horas de auto. Ellos hicieron todo este trayecto. Es decir, 30.000 kilómetros para hacer un trayecto que era 6 horas de auto. Ese era el plan, ¿no? Ese era el plan original. Pero bueno, volvemos a repasar. Salen de Estambul con pasaporte turco, los tres ciudadanos. En un momento de toda esta ruta, que llega hasta Sao Paulo, y después Buenos Aires, cambian sus pasaportes. Claro, evidentemente deben haber entrado, porque si no, no podés salir de un país con una identidad y entrar con otra. No, pero pará. Sí. Eso tiene una lógica. Eso tiene una lógica. Ahora te voy a decir. Sí. Ellos llegan acá, en el medio cambian pasaporte turco por búlgaro y entran a Buenos Aires con el pasaporte búlgaro. Sin valijas.
sin valijas, no despachan equipaje. Solamente con lo puesto. un bolsito carrión, que incluso no tenían todos, sino que iban como compartiendo. Para un viaje tan largo, por lo menos resultó y llamó la atención. Argentina, Inteligencia Criminal, el Ministerio de Seguridad, lo que hace es comparar, como decíamos, los países sospechosos, la cantidad de pasajeros que salieron y la cantidad de pasajeros que ingresaron, para ver si coincidían. El número de pasajeros que salieron de Estambul y que bajaban en Buenos Aires coincidían con la cantidad de pasajeros que tenían que viajar en Buenos Aires. Pero cuando revisan el listado de nombres... Había gente que no llegó. Había gente que nunca había llegado. Y otra que nunca había salido. Había 3 que no habían llegado nunca. Había 3 turcos. Y misteriosamente, 3 búlgaros que entraron sin estar en ningún vuelo. Así es. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Argentina da una alerta a las agencias internacionales de seguridad e inteligencia acerca de estos 3 pasaportes que contenían estas 3 identidades, de las cuales una salta la alerta en la policía de Bulgaria, en donde ese pasaporte estaba denunciado como robado. Es decir, el número estaba denunciado como robado y la identidad era falsa. Los otros pasaportes eran pasaportes originales con identidades falsas. Estamos hablando que aproximadamente cada uno de esos pasaportes salió entre 9.000 y 10.000 dólares. Están unos días en Buenos Aires. Unas horas después de que logran entrar en Buenos Aires con el pasaporte búlgaro, una parte de esta organización, esto es lo más impactante, en Londres, saca 3 pasajes: Buenos Aires, Londres, Sofía. Hay un detalle con el tema del pasaporte búlgaro. Como Bulgaria es parte activa de la Comunidad Europea, cuando salen de la Unión Europea no necesitan sellado. Entonces, ellos, saliendo de Buenos Aires con el pasaporte búlgaro sellado en Buenos Aires, podían argumentar que eran búlgaros que estaban volviendo a Sofía. ¿Por qué es imposible que volvían a Sofía? ¿Por qué es imposible que volvieran a Sofía con el pasaporte búlgaro? Porque ninguno de los 3 sabía hablar búlgaro. Entonces no podían llegar a Bulgaria, teóricamente su país natal, con identidades búlgaras sin hablar búlgaro. Tampoco podían, pero no era difícil que fueran búlgaros. Bueno, tampoco podían salir de Sofía sin hablar búlgaro hacia Buenos Aires. Otro detalle. Sería raro que justo volvieran a, no sé, su patria de origen. Sí, seguime en esto. No salieron con equipaje, como decían. Entonces, la vuelta al mundo con un carrión. No, pero además, ¿por qué? El tramo era el que sacaron desde Londres, es decir, que se lo saca otra rama de la organización, es Buenos Aires, Londres, Sofía. Si ellos salían con equipaje para despachar, iban a ir al destino final, que es Sofía. En Sofía iban a quedar alerta de equipaje perdido y esas identidades iban a quedar descubiertas. ¿Qué pasa? Si ellos salían de Buenos Aires, lograban salir de Buenos Aires y entraban a Londres con la identidad búlgara, iban a estar en Londres indetectados. Indetectados. Iban a hacer que perdían el vuelo y después se iban de Heathrow y quedaban en Londres completamente indetectados. Con los pasaportes turcos reales, si lo paraba la policía o exactamente. Ahora, ¿te hago una pregunta? Un segundo más. Así, porque es compleja la historia, no quiero perder los detalles. Después de que Argentina recibe la alerta de estas agencias americanas y europeas que le dan esta información, empieza una investigación que lleva adelante el juez Patricio Santamarina y también la División de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Seguridad. El 23 de mayo, 24 horas después, o sea, el 22 fueron los atentados en Manchester Arena de Ariana Grande, ¿no? En el medio del recital de ella. El 23, es decir, 24 horas después, los 3 turcos búlgaros se presentan en Ezeiza. Y pretenden abordar el vuelo. Bueno, finalmente los detienen y estuvieron acá en Argentina presos aproximadamente entre 7 y 10 días. Estos presos por el juez Santamaría. Presos por el juez Patricio Santamaría. Que tiene jurisdicción en Ezeiza. Y por todo el trabajo que hizo el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Inteligencia Criminal. Evidentemente, la organización era importante. Ellos sabían muy bien estos pasos, ¿no?
cómo evadir los diferentes controles migratorios, primero el de su propio país, porque si el vuelo original o el destino final era Sofía, no lo tenían, sacaron pasajes de ida a Buenos Aires. No, deben haber tenido un detalle. Que tenían uno de ida y vuelta y les generaron una. Sacaron uno de ida a Buenos Aires. A ver, un detalle con esto. Después, hace unos días, menos de una semana, finalmente fueron deportados a Turquía. ¿A dónde? A Turquía. A Turquía. Fueron deportados a Turquía. El juez de Loma de Zamora se declara incompetente porque entiende que, a ver, acá en Argentina lo que se violó fue precisamente, y lo que se cometió fue un delito migratorio, el hecho de entrar con eso, y se declara incompetente porque entiende que el delito que precede a todo esto, que es la organización de todo esto que supone, trasciende ya su jurisdicción porque no fue cometido en suelo argentino, entonces lo deportan a Turquía. Todavía no se sabe si están detenidos en Turquía. Si hay otras, es una posibilidad que otras organizaciones de inteligencia internacional pidan su captura y que también pidan acerca del paradero o que sigan esta causa desde cerca. Lo cierto es que ahora están acá. A ver, hay distintas hipótesis, las vamos a ir repasando como para tenerlas en clara. Lo más importante es, sacaron el pasaje de ida a Buenos Aires, cambiaron su identidad y después se detecta que desde Londres hay una organización que le saca el pasaje en Londres con destino final Sofía, ¿no? Bulgaria, como si fueran búlgaros. Teniendo en cuenta que el destino inicial, Estambul y Sofía, en realidad estaban separados por ir de acá unos 600 kilómetros más o menos, y el destino, la triangulación que ellos hicieron fue 30.000 kilómetros. Ellos adquieren en Turquía las identidades falsas búlgaras, ¿no? Este es uno de los primeros pasos. Después, en vuelos se cambian. Compran pasajes desde Estambul a Buenos Aires bajo identidades turcas. Estamos repasando todo lo que ya dijimos como para que queden claro, la estructura es bastante compleja y la organización también era importante. Una vez que aterrizados en Londres, esta es la hipótesis de lo que podían llegar a realizar, o sea, si ellos llegaban finalmente a Londres, una vez ya en Londres, no se presentarían al último vuelo y ahí saldrían a Londres y Sofía quedaría simplemente como la triangulación que hicieron para despistar. Sí, lo importante es... Nunca llegan. Esa placa, saquémosla. No, era la hipótesis, ¿no? Lo importante es, detrás de todo esto, había información de las agencias de inteligencia internacionales, se detecta la organización que desde Londres les consigue los pasajes, se detecta que habían cambiado en el aire 3 turcos y que habían llegado 3 búlgaros. Pero es importante lo de Londres, ¿no? Sí, en Londres le sacan los pasajes a estas 3 personas que estaban en Buenos Aires. Si llega, se habilita la hora de las preguntas, arrancó. Ya está. ¿Se habilitó? La pregunta es, ¿la justicia argentina es la que detecta que a ellos les sacan, digamos, a los falsos búlgaros, le sacan desde Londres un pasaje para volver de Buenos Aires a Sofía pasando por Londres? El tema es que ahí, para esa altura, ya Argentina no era solamente Argentina. Era Argentina más agencias de inteligencia americanas, o sea, la información y europeas. Viene desde otros lugares, pero eso se confirma. Y los que sacan esos pasajes, ¿también está confirmado que tienen vinculaciones con organizaciones terroristas? Lo que está confirmado es que eran personas que estaban dentro de la organización. Dentro de las que están bajo la lupa. Sí. Ahora, 2 preguntas. ¿Ellos llegan a Buenos Aires qué día, te acordás? Ellos llegan el 18 de mayo. ¿Y el atentado en Manchester Arena? El 22. El 22. ¿Y ellos, ese pasaje que le sacan en Londres, para qué fecha era? Ese pasaje se lo sacan para un día después, el 23. Eso, el 23 ellos iban a llegar a Londres. Y ellos cuando los detienen acá en Argentina, ¿sabemos qué dijeron? Teníamos ganas de cambiar la identidad en camino. De eso todavía no hay información. A ver, no hay información. Lo cierto es que sucede algo curioso que se ve en los videos. Nosotros tenemos una de las capturas de los videos de cuando pasan finalmente migración, pero lo que nos contaba la gente que vio el video, de hecho lo pudimos ver en una parte, es que cuando pasan migraciones argentinas salen riéndose directamente, como festejando, ¿ven? Acá cuando se van, les bluramos las caras, obviamente, porque esto forma parte de protocolos de seguridad internacional, porque esto sigue en investigación, se van riendo los como logramos pasar como búlgaros y somos turcos, y ahora empezaba el segundo tramo que tiene que ver con llegar a Londres. ¿Cuánto aproximadamente se calcula
que salió esta operación, $100.000. Para una organización es un dinero demasiado grande como para arriesgarse por primera vez. ¿Cuál es la hipótesis más fuerte y sobre la cual se está trabajando ahora? Que esta ruta ya estaba aprobada. Es decir, que no es la primera toda esta vez metodología que estamos viendo ahora ya había sucedido. Porque cuando generalmente se prueba una ruta, no se manda a 3 personas. Se trata de minimizar el gasto a la expresión mínima, valor de redundancia, posible, y de esa manera poder testear la ruta. No se testea con 3 personas, con los pasaportes, con todo ese gasto. Ya de pasaporte tenemos simplemente $30.000. Y una pregunta que, perdón, supongo que más o menos se debe entender así, pero para explicarlo, la razón de esta vuelta al mundo es básicamente hacer desaparecer la identidad. O sea, que cuando estén en Londres sean desaparecer la identidad y salir de Buenos Aires. Por eso, que es un origen como país que es poco sospechado. A partir de ahora, ¿no? Y además, hasta ahora, salían con el pasaporte. Acuérdense que como ellos decían ser turcos, decían ser búlgaros siendo turcos, Bulgaria es un miembro participante muy activo de la Comunidad Europea, no necesita sellado para salir de Europa, entonces ellos llegaban a Londres con el sellado en Buenos Aires. Entonces además, tranquilamente podía decir que eran búlgaros que estaban haciendo turismo y que salieron de Buenos Aires y que pasaban por Londres y simplemente. Y además hay mucho, digamos, se pone mucho más la lupa, si se quiere, sobre el ciudadano de origen turco, es en lo que miran los temas de terrorismo, que no necesariamente tanto en un búlgaro. Que llega desde Argentina, además, a un aeropuerto como el de Londres, con máximo control después de los atentados, y por eso yo insisto con esto, no es solamente que se encontró una coincidencia que en un cambio de identidad y toda esta estructura de despiste. Hay mucha información detrás. Toda esta logística de despiste estaba, curiosamente planeada para suceder un día después del momento en el que iban a estar activas todas las alertas. Sí, pero lo que quiero decir es, además, hay información sobre estas 3 personas. Por eso saltaron los alertas, no solamente por el cambio de identidad. Y como decía Nacho, hay información de inteligencia de agencias americanas y europeas que vinculan a estas 3 personas con posibles actos terroristas. Esto no es solamente un cambio de identidad en medio de un vuelo. A esto se suma lo que venía diciendo Nacho, una especie de patrón donde ya se detectó en otros vuelos, como por ejemplo que gente que volaba de Europa a Buenos Aires para ir a Beirut, por ejemplo, vía Italia por Roma. Hay muchos casos, incluso de gente que estuvo presa, porque figuraba en las listas y tenía pedido de captura en la lista de las agencias internacionales que investigan al terrorismo. Está cambiando el mapa geopolítico. En la última visita que hubo de funcionarios de seguridad a la Casa Blanca pidió ayuda a la Argentina para combatir posibles negocios del terrorismo en la triple frontera. Se está trabajando en eso y se agrega el dato de que por primera vez en 8 años el Departamento de Estado de la Casa Blanca incluye a la Argentina de vuelta en los países que están combatiendo el terrorismo, colaboradores. En medio de un contexto internacional muy complicado. Este caso no es para generar una alarma, pero es una tensión y es muy importante lo que pasó. No, y además hay otro tema que es fundamental, que tampoco es para generar alarma y alerta, pero esta integración de alguna manera de los países que combaten el terrorismo también pone a Argentina a extremar sus cuidados para no tener... Porque Estados Unidos no pide solamente una identificación con sus políticas, sino una diferenciación con los enemigos de Estados Unidos. Así es, eso que Nico dice muy bien, como una especie de cambio en la geopolítica también nos pone, y insisto, sin que nos volvamos locos ni alertar, pero nos pone en otra situación en cuanto a la exposición que tenemos con las organizaciones terroristas. Eso es también lo que hace que el Ministerio de Seguridad esté extremando o profesionalizando de modo distinto esto de cómo nos paramos frente a la posibilidad de un atentado terrorista. Exactamente. Actuó la justicia, actuó el Ministerio de Seguridad. Esas 3 personas, los turcos,
fueron deportados, que eso también es un dato, porque es un trámite que dura mucho tiempo, pero fue rápido. Gracias, Nacho. A ustedes.